¿Cómo te digo? ¿Japo? ¿Cómo te digo? Hugo de Petri. Hugo. Pero ¿Por qué Japo primero te pregunto? Más conocido por Japo. ¿Por qué? El nombre Hugo es el alias mío, creo. Es real inversa. Por el fútbol, Japo. ¿Ah, sí? Sí, por el fútbol y porque, bueno, en las épocas que yo tenía unos, qué sé yo, 14 años, fuimos a jugar los intercolegiales, 15 años, por ahí jugábamos los intercolegiales y unos chicos de Pellegrini, Macho Mainero, Villa, chicos, los nombro porque mucha gente tal vez se acuerde, porque tienen mi edad, gente de mi misma edad. Pero bueno, en aquel momento teníamos mucha relación, ellos venían mucho al trébol. Y bueno, un día a uno se le ocurrió decir que yo era parecido al japonés Pérez, el número 5 que tenía River Plate, claro, que en ese momento era un muy buen jugador, era famoso él, no yo, por supuesto. Y decían que yo era parecido y empezaron, el Japo. Y quedó el Japo, quedó hasta el día de hoy. ¿Quedó? Bueno, quedó. ¿Sí? 5. Con el avance tecnológico que llegaba ya por los 60, 70 a la Argentina, ¿cómo ingresaste a trabajar ya a lo que era la caja de créditos? Bueno, sí, el tema fue que yo terminé la escuela secundaria. En ese momento mi papá no me podía sostener un estudio en una universidad, me lo planteó. Y como él era jefe de estación en ese momento y tenía mucha relación con Cacho de Lorenzi, por la fábrica, por el ganado que se transportaba, y bueno, habló con Cacho preguntándole qué le parecía y entre los dos vieron una posibilidad de que si yo entraba a trabajar en la caja de créditos del Trébol, al cabo de un año yo podía pedir trabajar en alguna caja de crédito en Rosario y eso me iba a facilitar el estar, tener un ingreso y a su vez poder estudiar algo. Bueno, la cuestión que el primer paso se dio, pude entrar a la caja de crédito, que estaba muy en expansión en ese momento. Por supuesto, entré haciendo un poco de todo. ¿Año? Yo diría que fue en 1976. Bien. Al principio fue a la caja de valores, se movían cheques a montañas. Ya la caja de crédito del Trébol tenía una sucursal en Los Cardos, más otra en Las Rosas. Yo hacía los relevos cuando daban vacaciones, o sea, que era el comodín. O sea, por supuesto, era uno de los últimos que había ingresado. Entré a... ¿Te acordás quiénes trabajaban en esa época en la caja? Y sí, el gerente era Toto Chapero, Walter Ford era el tesorero, el contador era Tito Marioncini, de compañeros lo tenía Pelusa Simonella antes que se vaya al Banco Santa Fe, que no existía, sí, el Banco Provincia, ¿no? Estaba Omar Taborda, Graciela Tibaldi, Mirta Verbena, Susanita Istueta, atrás mío entró el Bechi, Miguel Baudino, no sé si ya lo nombré, también entró después que el Bechi, o sea que yo ahí pasé a ser... Empezar a escalar. Antepenúltimo, empecé a escalar, pero porque había mucho requerimiento de empleo, además, justamente, ante el tema que nos atañe, era casi todo manual. Claro. Casi todo manual, entonces requería gente, ¿no? Era todo puño y letra, cuadernos, se llevaban en cuadernos, los registros o máquina de escribir. Exactamente. Máquina de escribir y bueno, las famosas calculadoras. Sí. Pero bueno, eso ya está. Sí, exactamente. Pero no fallaba, era muy bueno. Por ejemplo, mira, ahora que decís eso, yo recuerdo que el que estaba a cargo de las cuentas corrientes era Bonayuto. Claro. El Tito. Sí. Y un día aquella calculadora pasa a crecer y se transforma en computadora. Sí, al poquito tiempo que yo estaba, la caja de créditos incorpora una máquina que resolvía un grandísimo problema que era el manejo de todas las cuentas corrientes y las cajas de ahorro, que trabajaba con un sistema de tarjetas que se programaban obviamente, pero que era no llegaba a un DOS, era un elemento básico de programación, pero bueno, entonces al menos tenía la ventaja de
de acelerar los cálculos matemáticos y sobre todo el ordenamiento por importe, por alfabeto, bueno, que se hacía ya un montón de cositas interesantes que solucionaron muchísimos problemas. Y el operador de eso era Miguelito Foresi. Miguel Foresi. Bien. Y detallame un poco más cómo era la máquina. La máquina parecía un piano, como para que graficarlo, ya que es difícil explicarlo para que la audiencia lo entienda. Pero era como un piano donde se ponían fichas, pero las fichas se ponían como si fueran el papel que se le coloca a una impresora ahora para que después la trague e imprima. Claro. Bueno, y se usaban tarjetas según lo que ibas a hacer. Si ibas a trabajar con cuenta corriente, con caja de ahorro, con consolidaciones, lo que fuera, se cambiaban las tarjetas, la máquina interpretaba lo que la tarjeta tenía que hacer, y como las planillas tenían una especie de agujeritos como para también dar una idea, iba leyendo un sí o un no, un binario, ¿no? Claro, 1 o 0, 1 o 0, y bueno, y las combinaciones iban permitiendo que se solucionara rápido el tema de sumatorias o débito, crédito, todo lo que eso es lo que tenías vos allí frente a tus manos, a tus ojos. Pero después en la sala, estaba la sala donde estaban todos los equipos. Todavía no. No, todavía no. No, eso todavía estaba en la había sala, llegado esa máquina. Eso estaba en la sala grande, por supuesto tenía un espacio importante, pero tampoco era tan grande. Y bueno, ahí habíamos solucionado, yo no tenía nada que ver en ese momento, la miraba como diciendo, y esto, claro, qué barbaridad, pero era una solución para por lo menos dos elementos importantes donde tenía mucho movimiento la caja de crédito en esa situación, que era la cuenta corriente y las cajas de ahorro, ¿no? ¿Y los teclados, por ejemplo, nada que ver con lo que tenemos ahora? ¿O sí? No, sí, muy bastante parecido. O sea, sí, porque ya, si te recuerdan, ya habían aparecido algunas calculadoras eléctricas. Claro. Que sacándolas más o menos por y dividido, sí, no podíamos pedirle, pero ya eran eléctricas. Sí, sí. Entonces eran teclados más o menos parecidos a lo que son los teclados de ahora. El ordenamiento alfabético es casi igual. Casi igual. Eso no cambió porque creo que es universal para los que utilizan, obviamente, el alfabeto griego, ¿no? Sí, sí. Bueno. Sí, después tenía una serie de botones, obviamente, que eran específicos para cerrar, consolidar, multiplicar, sumar. Sí. Y las hojas que se imprimían, recuerdo que bueno, caían y caían, como yo comentaba ayer o esta mañana, lo de la teletipo, ¿no? O sea, cuando había llegado a la vieja RT1, o sea, tenía esos agujeritos al costado que eran para que los engranajes que estaban dentro de la máquina pudieran enganchar el papel y lo pudieran sacar. O sea, ni siquiera estaban los disquetes. No, ya eso es la evolución. ¿Y entraste ahí a ese lugar cómo? ¿Cómo? Yo digo que con una casualidad tremenda, y eso fue un quiebre en el objetivo por el cual yo había ingresado a la caja de crédito, que comenté antes, que era al cabo de un año hacer una experiencia y poder entrar a alguna caja de crédito en Rosario. Que por ejemplo el Banco Independencia, que después fue el Banco Independencia, que tenían sucursal, que eran de Carcarañá, tenían sucursal en Rosario. Bueno, esa idea ahí empezó a romperse, porque me acuerdo que empezaron a preguntarle a todo el personal si a alguien le interesaba manejar esa computadora de aquel momento, sí. Y por supuesto todos los que estaban por arriba mío dijeron que no. Por supuesto me llegó el turno, y cuando dije que sí, como que dijeron, qué bueno que hay uno que quiere. Uno que quiere, no tenemos que buscar afuera. Claro, y bueno, así fue. Cuando les dije que sí, creo que a la semana siguiente también tuvieron que organizar, porque yo en ese momento estaba en la caja de valores. Creo que ahí fue donde entró Aimeta, el Bechi. Bien. Para reemplazarme a mí, porque en la caja de valores lo que había que hacer era recibir los cheques, y después, ¿te acordás que los cheques tenían, según el destino de ese cheque, tenían 24 horas, 48 horas, 72, 82, entonces había que hacer toda una clasificación manual, y bueno, era eso un poco lo que hacíamos, pero bueno, era un cambio rotundo. Pero ¿qué pasó?
a mi amigo Miguel Foresi, lo iban a mandar a Buenos Aires a hacer un curso. Claro. Y alguien se tenía que quedar con lo que ya estaba. Por lo tanto, 2 días me enseñó Miguelito, y al tercero, 2 días, y al tercero, cuando llego al banco, me dijeron que Miguel estaba en Buenos Aires haciendo el curso. Yo casi me quería volver a mi casa y me van a matar, que yo qué hago acá solo. ¿Qué hago con todo esto? Y no sé, dice, ya te explicó, por supuesto Miguel era un tipo muy ordenado, y lo tenía todo escrito, tenía una especie de manualito, que me ayudó, pero ese día no me olvidé nunca, volví a las 11:30 de la noche a mi casa. No me fui de la caja de crédito, estuve todo el tiempo ahí, por supuesto, no sé, bueno, pero lo pude terminar, al otro día ya llegué a las 9, pues como todo, ¿no? O sea, y así fue la historia. El tema fue que vuelve Miguel, para acelerar un poco esto, vuelve Miguel ya con la capacitación hecha, se pone a renegar y él me dice, ¿querés quedarte? Y yo, como me había empezado a gustar mucho la actividad esta de ser un operador, que en ese momento yo todavía no programaba absolutamente nada, y me quedaba fuera de hora, íbamos y bueno, hasta que un punto cuando pudimos suplantar absolutamente toda el antiguo equipo, en el equipamiento burro, claro, eso requería mucho trabajo, siempre tenía que haber una operadora al pie, no la podíamos dejar sola trabajando, y enseguida no es que tuve un ascenso, sino que ya éramos 2 en el... Claro. Entre comillas, mini centro de cómputo para el momento, y bueno, y ahí ya hice yo también, junto con Miguel, hicimos un paso hacia adelante, ¿no? Y ni hablar el banco, que ya en ese momento era banco. Y así nace el Banco Horizonte. Exactamente, como aparecieron en la zona el Banco Carlos Pellegrini, claro, el Banco Coinaguen María Susana, bueno, el Pellegrini tenía la casa central en Pellegrini, el Banco Independencia terminó con la casa central en Carcarañá. El Coinag no, pero tenían una sucursal en María Susana. Sí. Bueno, y así hubo un punto que tuve una apreciación muy personal. Yo digo que había más bancos que gente. Claro. Era tremendo. Bueno, básicamente el punto fundamental de lo que fue el Banco Horizonte en ese momento, para la región, que se terminó expandiendo muchísimo porque llegó a tener 36 sucursales. Estamos hablando de San Javier, en Santa Fe, San Francisco, en Córdoba, hasta los últimos sucursales en Buenos Aires, Rosario, Rafaela, y acá a los alrededores, todos los pueblos que ya sabemos, San Genaro, Centeno, Los Cardos, La Rosa, San Jorge, Sastre, toda esta zona estaba... y era dinero que se volcaba en la región. O sea, los depósitos que se hacían acá, afortunadamente se volcaban, y eso yo creo que ayudó muchísimo a la región. Pero bueno, eso obviamente trajo necesidades mayores, y después de ese sistema aparece la posibilidad de una inversión ya de un equipo mucho más importante. La marca era Quantel, con Q de queso, Quantel, y ya era un equipo que trabajaba con microprocesadores, y en línea teníamos 5 pantallas. Era casi una red, pero estable en el mismo lugar. O sea, no, que fue muy importante. Y ahí volvió a pasar lo mismo. Empezó Miguel a hacer los cursos. Yo me quedé solo otra vez, pero atrás mío vino gente. Cuando Miguel termina, yo por detrás de él, ya ahí sí podíamos darle nombre de centro de cómputo, porque teníamos una velocidad de procesamiento muy importante. ¿Y ahí que llegan las IBM? No era IBM, era marca Quantel. Era norteamericana, pero la marca era Quantel, y la distribuía Bagley, la fábrica de masitas Bagley. Nosotros hacíamos los cursos en Constitución, estación Constitución del ferrocarril Urquiza en Buenos Aires. Enfrente, todavía hoy están los edificios y la planta de Bagley. Íbamos ahí a hacer los cursos. Claro. Pero ellos eran los importadores, y bueno, y básicamente tenían todo. Y era una cosa muy, muy interesante. Teníamos las pantallas color ámbar o verde, no teníamos fondo de nada. Pero bueno, ya trabajábamos 5 operadores en línea, y la
Bueno, para que alguien se haga una idea, era un lavarropas ahora, ya no era más un piano, como fue al principio, claro. El otro era un piano más grande y este ya era un tamaño de lavarropas, donde, como si fuera la planta baja, había un disco rígido que tenía 60 megabytes. Claro. Hoy no te entra un video del perrito que salió hasta el patio. Exacto, nada. Bueno, pero obviamente, pero para la información que se manejaba, sí, porque era todo número. Claro. Todo era en base a números y letras, nada más. No había movimiento, no había colores. Es como si fuera el Word, como para llevarlo a la actualidad. Claro, un Word en blanco y negro. Exacto. Un Excel. Exacto. Un Word y un Excel en blanco y negro. Punto. No le pida con lo justo. Con lo justo, pero que ya tenía un alcance tremendo y una velocidad. Sí, del cuaderno y la lapicera a eso. No, pero la velocidad era fantástica. Y arriba, en la planta alta, decíamos nosotros, teníamos discos iguales al de abajo, pero eran discos removibles que se podían sacar y poner. Claro. Yo estoy mirando acá en tu estudio los long play. Sí. Y me hace acordar esos discos, eran un poquito más grandes, todos, por supuesto, todos cerrados con un plástico, y teníamos, el banco había comprado una caja ignífuga, porque ahí se guardaban, porque... Esa era la información secreta. No, pero si ahí tenía el alma el banco. Claro. Así que... Eran discos como los long play, una cosa así, decís vos. A ver, era como un long play envasado, sí, en un plástico con una manija que, sí, obviamente se colocaban dentro del procesador, y eso trabajaba después en concordancia con el disco rígido que estaba. Grababa todo lo que estaba ahí. Pero ¿qué pasaba? Los removibles eran plazo fijo, claro, crédito, exacto, contabilidad. Cada disco tenía específicamente... Como las ventanas de hoy en la computadora. Exactamente. Se consolidaban, por ejemplo, llegaban por transporte automovilístico, donde Cacho Pérez era uno de los... Cachito. De los transportes, junto con Pello Espinosa. Sí, otro muchachito que era de San Francisco. Bueno, eran 3 o 4 que el banco los contrataba y ellos pasaban por todas las sucursales. Con un Falcon. No, Renault 12. Con un Renault 12. Renault 12. Cacho tuvo un Renault 12, otra historia. Tuvo un Renault 12 que te debe haber hecho 32 millones de kilómetros. Pero viste que Cacho lo ponía a 100. Exacto. No iba ni a 99 ni a 101. Exacto. Entonces, y encima eran buenos autos para sí, la época. Sí. Bueno, sí. Bueno, ellos se encargaban de arrimar a la casa central todos los plazos fijos que se habían hecho en todo lo que era toda la zona. En toda la zona, en todas las sucursales. ¿En disco? No, en papel. En papel. En papel, las sucursales, ni hablar. Había que la informática estaba en la casa central. Claro, bueno, tenés razón. Entonces, eso venía, nosotros teníamos operadores, donde el jefe de operaciones, de donde ahí trabajó, bueno, fue jefe de operaciones Angelito Mancilla. Sí. Carlito Díaz Acevedo, sí, y bueno, y otros chicos que iban, que algunos no aguantaban, no les gustaba, pero bueno, fueron los que más. Bueno, ellos se encargaban de cargar. Claro. Eso sí tenían velocidad en los dedos. Claro. Yo no sé cómo hacían, pero miraban el certificado y cargaban los datos y seguían. Sí. Bueno, y después taquigrafía. Una vez ingresados todos los datos a mano, bueno, después ahí sí empezaba la máquina y te resolvía todas las consolidaciones, te calculaba los intereses, te aseguraba de que no se hayan equivocado, bueno, todo lo que se te puede ocurrir. Y eso se trabajaba toda la noche. Nosotros no, porque nosotros ya a esa altura sí programábamos y el lenguaje de programación que teníamos era el QBasic, que era un BASIC más avanzado, muy superador de OS. El de OS se transformó en OS2, después vino el BASIC y este era el QBasic. Claro. Bueno, como todo, iba evolucionando y se hacía cada vez más rápido. Bueno, o sea que Miguel y yo desarrollábamos sistemas. A mí me tocaba más, Miguel era el coordinador, porque en ese momento era el jefe del centro de cómputo, y yo tenía que salir a las sucursales a explicarle qué es lo que necesitábamos, cómo necesitábamos la información, y bueno, y un poco hacer el diagrama inicial, ¿no? Para ver cómo funcionaría después toda esta historia. Y bueno, y ahí en ese interín, cuando ya estaba todo funcionando bastante aceitado, Miguel decide dejar el banco. Se va Miguel. Entonces me llamó otra vez, le digo no, porque ya era la tercera, la cuarta vez que me quedaba sin Miguel, porque claro, él era yo me había aferrado a él y yo seguía los pasos de él.
Pero esta vez era definitivo. Me voy. ¿Por qué? Y bueno, Miguel tenía otros intereses, se había casado, o se estaba por casar, no me acuerdo. Claro. Y allí se transforma en arovero. Él se transforma en arovero en el trébol, y se fue, obviamente. Así que yo quedé a cargo del centro de cómputo. En buena hora. Sí. La verdad, y me manejé así hasta que dejé de trabajar en el banco, pero después esto sigue porque en ese interín ya ese equipamiento nos quedaba chico. Era obsoleto. Y necesitábamos ya tecnificar, por ejemplo, las cajas, las áreas de atención al público, y no solo en el Trébol, que estaba la casa central, sino empezar a tecnificar en todos lados. Claro. Y se empezaban a instalar antenas en las filiales, en los distintos lugares, para mandar señal, ¿era así? Claro, con este nuevo avance, que básicamente lo que ocurrió es que obviamente todas las exigencias que tenía el Banco Central, ya lo que ahora es el ARCA, ex-AFIP, es antes de GI, sí. Empezaban a pedir, empezaron a necesitar enviar la información documentada en disquete, y el banco con este equipamiento no tenía esos medios. No se podía hacer. Entonces, nos encargaron, ¿qué hacemos? Y empezamos a averiguar en las distintas marcas, por supuesto la misma empresa Quantel, Burroughs, NSR, Unisys, que ya existían, e IBM. Por supuesto, cuando llegamos a IBM nos encontramos con que habíamos entrado a la NASA. Lo que ofrecían ellos no lo tenía nadie. Me imagino. Pero también el valor era otro. Claro. Pero las posibilidades que ofrecían de crecimiento eran tremendas. ¿Y eso en qué año? Y eso yo te diría que mediados del gobierno de Alfonsín, 84. Una cosa así. 85. Sí, algo así. Ahí se instalaron las IBM. Y ahí se decide el banco hacer una inversión que para mí es histórica, fundamentalmente para el Trébol y después ni hablar para la zona, incluso la provincia. Ninguna empresa tenía el equipamiento que el banco adquirió. Que lo adquirió por un sistema de leasing, que fue muy bueno porque era superador. Cuando pasaban 4 o 5 años y aparecía un nuevo sistema, se canjeaban los equipos y vos seguías pagando el leasing bien al estilo yankee. Sí. Y lo que significaba para IBM también. Sí, obviamente que pasamos de un monopatín a qué sé yo, a un no digo un Fórmula 1, pero por lo menos un tipo Ferrari, una cosa así. Fue tremendo. Por supuesto ya hubo que recolectar gente, se agregaron, se tuvo que hacer toda una administración distinta, empezar a trabajar como un centro de cómputo de dimensiones, donde había un jefe de centro de cómputo, había un encargado de soporte técnico, había un encargado de diseño, no de programación directa, porque también nos cambiaban el sistema de programación, claro. Empezamos a trabajar con RPG, claro, que era totalmente distinto, pero bueno, y los equipos lo interesante que tenían era que si vos tenías otro equipamiento, como ocurrió después en Rosario, que fue la primera subcentro, después hubo en Buenos Aires, después hubo en Córdoba, después en San Francisco, después había un montón de lugares, teníamos comunicación módem. Entonces, al estar regionalizado, la cosa era más fácil. Toda esa carga que había que hacer de información que hacían las sucursales, pues llegaba cada vez más cerca. Por ejemplo, lo que estaba cerca de Rosario iba a Rosario, lo que estaba cerca de Rafaela iba a Rafaela, lo que estaba cerca de Buenos Aires se hacía en Buenos Aires, lo que estaba acá se reducía, ¿no? Y después se transmitía vía módem. Claro. O sea que el salto de calidad fue fantástico, y yo creo que el Banco Horizonte fue uno de los precursores de este tipo de centros de cómputo que empezaron a imitar. El primero que lo imitó fue el Banco Carlos Pellegrini.
El primero que le invitó, porque vio que posiblemente la competitividad se le iba en contra, porque se lograban muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas más, qué sé yo, al punto tal de que en algún momento alguien iba a pedir un crédito que no estaba especificado, que el banco no tenía esa línea de crédito, pero la pedía. Esa gente que hacía, cargaba la información, mandaba las tasas que requería el posible cliente, lo mandaba a la casa central. Nosotros vía modem, eso que era chiquito, era rápido, se recibía en 30 segundos. Claro. Se lo pasábamos a la gerencia decidía y a la media hora le estábamos diciendo sí o no. Claro. Que eso era muy importante. Había que esperar la resolución una de semana, 2 días o... Por supuesto, previo, saber quién era el cliente, exacto, si tenía toda esa historia. Pero bueno, el ida y vuelta empezó a ser cada vez más rápido. Y eso al lado de lo que hiciste hoy parece un cuento histórico de la prehistoria, pero bueno, así funcionó, generó mucho trabajo. Eso sí, tenía la habitación gigante con todos los datos. Ahí estaba la habitación gigante. Sí. Incluso eran todos los lugares, lo que significaba una habitación de ¿cuánto? ¿De 6x6? Sí, o más. Rosario era más grande todavía. Claro. Rosario era mucho más grande. Todos equipos. Sí. No, más que porque ya los equipos venían cada vez más chicos, obviamente. Claro. Como se terminó pasando, hoy es un celular. Pero lo que se había logrado fundamentalmente era tener cada vez más terminales de carga y recepción de información. Entonces lo importante era que esos equipos ya te soportaban 30, 40 operadores en línea. Claro. Bueno, que ya estaba... Era prácticamente las sucursales. Claro, exactamente. No, el avance fue muy, muy interesante. Y bueno, eso generó también puestos de trabajo y generó que haya sido haya tenido un muy buen concepto lo que era el banco en tecnología, al punto tal que incluso los sistemas desarrollados por toda gente de acá, Carlitos Gariboldi, que lamentablemente no está con nosotros, Adolfo Tajominsky, Patricia Lacino, hay gente que se debe acordar de estas personas, de Fraca Suárez, qué sé yo, con el tiempo ingresó Daniel Chapero, un montón de gente que trabajó y que desarrollábamos y habíamos logrado una organización. Entonces, ¿qué pasaba? Venían a preguntar bancos como, por ejemplo, el Banco Israelita, el Banco de Junín. Bueno, estoy hablando de bancos que estaban en ese momento, no sé si están todos, el Banco Transatlántico, que era de una empresa, eran holandeses. Ellos venían a preguntar, porque empezaron a incorporar estos sistemas de IBM, ¿no? Los equipos. Claro. Pero después nos venían a preguntar, ¿cómo hacen el sistema de contabilidad? ¿Cómo hacen el de cuenta corriente? Había que enseñarle. Y nosotros, por ejemplo, hubo un solo banco al cual le canjeamos algo, que fue el Banco de Junín, que era un banco privado, cooperativo. Funcionaba como un banco cooperativo, pero era un banco privado. Ellos habían desarrollado un muy buen sistema contable y nosotros lo canjeamos por el sistema de cuenta corriente que teníamos. Después de todo eso, yo llegué hasta el punto previo a la aparición de Windows, o sea que ya después me había desligado del banco cuando vino toda esta historia de que los bancos empezaron a fusionar entre sí porque... Exacto. Vino el Banco Río, el Banco... Credicop, que básicamente se quedó con todos los bancos cooperativos de la zona. O sea, se unificó, no es que se quedó. Sí. Había habido intentos previos, ¿no? Con el Banco de la Ribera en San Nicolás, qué sé yo. Pero soportó, pero sigue estando. Y sigue estando en el Teruel donde nació. Sí, lástima la Casa Central, porque ahí había 150 personas y en un determinado momento entraba $1,5 millones por mes al Teruel. Hemos pasado una etapa muy difícil que fue con la hiperinflación de Alfonsín. Nosotros nos llegaban fax desde el Banco Central, unos fax que medían en papel, qué sé yo, 2 rollos, y no los terminábamos de leer y ya los estaban cambiando de nuevo. Y habíamos llegado a un punto tal que esos equipos IBM tenían 369, 2 enteros y 2 decimales. Primero le sacamos, cuando consolidamos el banco, le sacamos los 2 decimales y después le sacamos los miles. Porque no nos daban los números. Eran 4, 5 ceros en total, las últimas, Sí, una cosa de loco.
5-0. No. Bueno, o sea, y eso producía... Sí, y los cheques, estrés. El problema de controlar los cheques. Bueno, por suerte, en Rosario había 2 lectoclasificadoras de esa misma marca que te comentaba antes, Burro, sí, que eran fantásticas. Vos le ponías 1000 cheques y yo creo que en 15 minutos los repartían según la fecha de... Claro. En la hora de acreditación. Sí. 24, 72, ¿Y cuántas según los lugares? ¿Cuántas industrias y cuántos comercios terminaron con esa hiperinflación y que recibían la carta del banco? Bueno, no te podemos más soportar la cuenta porque, bueno, la inversión que habías hecho, fuiste perdiendo todo, Sí, fue difícil eso. Fue difícil. Bueno, y eso llevó a la fusión de los bancos. Sí, pero bueno, sí, ha sido una experiencia muy interesante porque es cierto lo que en algún momento comentaste de que hay gente que no conoce lo que ocurrió en una empresa, y en este caso el banco fue muy pujante, fue muy de ir para adelante y no escatimar en la tecnología. Por eso yo digo que no es menor que IBM le facilitó inclusive un montón de ¿cómo decirlo?, de formas de pago o ofrecimiento, porque sabían que necesitaban alguien que empiece. Y ese fue un beneficio no en el momento, sino posterior, porque después apareció el sistema 38 y IBM vino, ¿y a quién se lo ofreció primero? Incluso a nosotros, porque nosotros aprendimos a programar el RPG-2 de ese sistema y no había más gente que los del Trébol que programaran en el país, salvo los de IBM, obvio. Claro. O sea que puedo decir... Y hasta nos llevaban a que... Porque ellos te ofrecían la teoría y nosotros le hablábamos con la práctica. O sea que podemos decir, dentro de los primeros, Miguel, forense, operador, y después seguiste vos, en el Trébol. Exacto. Sí. Miguel como que Miguel no llegó a terminar la otra parte. Prácticamente lo de IBM. La otra parte. Sí, le hubiera fascinado, obvio. Sí. Vamos a ver si un día podemos charlar con Miguel. Sí, seguramente. Pero, bueno, ¿y cuándo te fuiste? Y yo... ¿Te retiraste? Bueno, cuando los bancos empezaron a fusionar, yo tenía la oferta de seguir trabajando en el centro de cómputo, pero en un principio la idea era que yo me tenía que ir a otro lado. Claro. Y bueno, como había hecho muchas amistades con la gente de IBM, ellos me aconsejaron que trabajara por mi cuenta, claro, porque se venía algo muy importante, que era Windows. Claro. Y si vos sos pionero en Windows, bueno, la verdad que lo acertaron, me dieron una muy buena idea. El banco, como a todos los empleados, le ofreció la posibilidad de un retiro voluntario. Lo tomé, trabajé 6 meses en forma privada para el banco porque había una transición, claro, y bueno, después me puse por mi cuenta ahí enfrente de la reina, y bueno, todos saben que estuve como 10, 11 años, 12, y después la misma tecnología de la cual estamos hablando me cavó la fosa porque yo tenía que competir con IBM, claro, con IBM en Estados Unidos, o con, qué sé yo, nosotros desarrollábamos sistemas para los comercios, más allá de que teníamos algunas industrias. Apareció el sistema Tango, entonces vos ya entrabas a Windows y decís, che, ¿cómo es? Bueno, ya era imposible competirlo, bueno, así que empecé a buscar otras. Las cosas que la gente no sabe que tenemos en el Trébol, o que pasaron en el Trébol, o que las personas que existieron y existen en el Trébol, que fueron punto clave, ¿no? De distintas cosas. Te puede tocar a vos como a otros, bueno, en este caso te tocó a vos, es decir, este progreso que significó un progreso para el banco, la capacitación a otros que seguramente le habrás dado, a muchísimos que aprendieron a manejar una computadora, gracias a tu sabiduría, que fue creciendo sin ni siquiera haber podido ir a estudiar ese sueño que tenías de ir a estudiar a Rosario. Claro, Jorge, vos imaginate que yo le daba capacitación a chicos de las escuelas, de todas las escuelas iban. Nosotros hubo unos años que tuvimos 500, 600 alumnos acá en las oficinas ahí en el centro.
¿Y qué le enseñábamos? El manejo de Windows, manejar Word y Excel. Claro. Parecía que les enseñábamos conducir un satélite a la luna. Sí, Hoy esto es una cosa que está totalmente sigue existiendo, por suerte, porque es necesaria, pero cuántas cosas más aparecieron, y yo desde que dejé de estar activo es lamentable. A veces digo, no puede ser, que yo en algún momento me venían a preguntar a mí, yo te pregunté a todos. Y sí, es así. A veces me planteo la locura que teníamos con un equipo que manejaba lo que hoy un celular tiene de capacidad. Exacto. Así que bueno, la evolución ha sido tremenda. Es un área que no tiene descanso, y ahora con la inteligencia artificial y todo lo que viene, ahora le vamos a preguntar. Podríamos estar. Ahora le vamos a preguntar cómo va a ser dentro de 20, 25 años. Bueno, Jorge, hasta ahí puedo llegar con el tema de lo que pasó. Fue una charla hermosa. Me parece que esto son las cosas que se tienen que conocer, como te decía antes. La gente te recuerda quizás más como jugador de fútbol, pero no conocía toda esta historia de Hugo de Petri, hijo del jefe. Sí. Y lo que sí quería recalcar es algo que la gente obviamente que no sabe de todas estas personas que yo te nombré que trabajábamos en el centro de cómputo, porque la gran mayoría trabajábamos a trasmano. Cuando todo el mundo dormía, nosotros estábamos ahí adentro trabajando, porque era obvio, durante el día se generaban las inversiones, las finanzas, y a la noche se procesaban. Y bueno, nosotros éramos como los que desglosábamos y teníamos que a la madrugada tener todo listo para que volviera para donde corresponde. Para que el cajero esté al tanto. Exacto. Y bueno, y fue una etapa superada ya, pero muy linda, muy importante, y que cada cosa en su momento tiene el valor que le corresponde. Por supuesto. Así funcionó. Como el valor de lo que dejaste hoy acá. Perfecto. Te agradezco. Bueno, gracias.